Igualmente, dentro de esos factores, debemos de tener el tipo y estilo de servicio. Nosotros debemos de hacer una diferencia, entre qué es temática y qué es tipología. Cuando uno habla de temática, quiere decir que yo tengo un restaurante temático, caribeño. Entonces quiere decir que yo solamente voy a utilizar productos del Caribe y comida del Caribe. A eso se refiere temática. Cuando hablamos de tipología, quiere decir si nosotros la vamos a hacer comida típica, comida ancestral, comida clásica, cocina minimalista, cocina de vanguardia, cocina molecular. Eso es tipología, ¿sí? Entonces debemos de tener claro qué representa nuestro restaurante, qué tipo de estilo es, si es clásico, si es neoclásico, si es vanguardista, si es minimalista, qué clase de comida vamos a manejar, qué tipo de llama vamos a manejar o qué temática vamos a desarrollar. En cuanto a los factores externos, se refiere al entorno de nuestro restaurante. ¿En dónde está ubicado? ¿En dónde está ubicado nuestro restaurante? Hay buenas vías de acceso, está sobre una vía peatonal, está escondido, está sobre una avenida, está sobre una esquina, está sobre un semáforo, está en una curva. De acuerdo a la ubicación de nuestro restaurante, así mismo va a ser el acopio de clientes, porque muchas veces hay sitios donde no pueden parar los carros, donde la gente no va porque son calles muy estrechas, porque son calles muy oscuras, o porque circula mucho indigente. Entonces hay que mirar esos factores externos para la ubicación de nuestro restaurante. Otro factor que normalmente pues no se maneja mucho acá en Colombia, como lo había explicado antes, es el factor del clima y de las estaciones. Más sin embargo, hay que tener en cuenta que Bogotá es una ciudad que maneja dos aspectos climáticos diferentes, equidistantes el uno del otro. Muchas veces en el norte llueve y en el sur no llueve. En el norte hay mucho tráfico, en el sur no lo hay. En el sur llueve, en el norte no llueve. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta también estos factores por si de pronto vamos a manejar diferentes clases de clientes, llámese en ejecutivos, llámese en comerciales o otra clase de clientes. Igualmente, debemos de tener en cuenta, dentro de los factores, cuál es la disponibilidad de alimentos que tenemos nosotros. Yo no puedo ofrecer, por ejemplo, teniendo un restaurante en el sur, ofrecer una salsa pesto, porque por allá no saben qué es un piñón. Entonces, que es con lo que se prepara el pesto. Entonces, no vamos a conseguir pesto. En el sur no vamos a conseguir espárragos. En el sur no vamos a conseguir rúgula. En el sur no vamos a conseguir una cantidad de alimentos que de pronto en nuestra cocina son importantes. Entonces debemos de conocer cuál es la disponibilidad de alimentos del sector donde está ubicado nuestro restaurante. Eso se refiere a factores. Ese es el primer tema, muchachos. Opiniones, dudas, inquietudes, por favor. David, que llegó, Felipe León. Buenas noches, profe. David, ¿cómo está? No lo quise interrumpir. Bien, profe, sí, señor. Profe, pero digamos ahí, en la cuestión de los alimentos que usted habla ahorita, pero si no se consiguen ahí, ¿uno los puede ir a conseguir? En alguna plaza de mercado, llevarlos allá. David, obviamente que sí. Por ejemplo, ¿tú dónde vives? Yo vivo acá por el lado de Plaza de las Américas, la 1 de Mayo con Boyacá. Ok. Si tú vives cerca de Plaza de las Américas, sabes que en Plaza de las Américas hay una olímpica, ¿cierto? Hay un éxito. Sí, señor, ¿cómo no? Dentro de la plaza, ¿cierto? Sí, señor, ahí dentro de Olímpica, sí, señor. Ok. De ahí te queda cerca también el éxito de la 68 con Américas,
¿cierto? Sí, señor. Ok. Te queda cerca Bastos, ¿cierto? También, sí, señor. Ok. Entonces, dependiendo de la tipología de cliente que tú vayas a montar, de restaurante y de la temática que vaya a manejar, tú tienes que mirar que en estos sitios se vendan esos productos. Ejemplo, vamos a hablar que tú montaste un restaurante italiano y vas a manejar focaccias, calzones, vas a utilizar pastas como las vermicelli, los fettuccini, los pene, todas estas pastas. De pronto el pene de pronto no lo vas a conseguir por acá, ¿cierto? Sí, Eh, sí. de pronto no vas a conseguir los piñones, de Ok, pronto no vas a conseguir la rúgula en estos sectores, ¿sí? sí, señor. Entonces, ¿cuál sería el, el proveedor tuyo en ese caso? ¿Sí? Tendrías que desplazarte para el éxito de la 170, tendrías que desplazarte para un Carulla, ¿sí? Ah, ok, ok. Y el Carulla más cercano es el de la CC, el que queda por los lados del terminal, que sería el Ajá, Carulla más cercano, ¿sí? Que es un sitio donde se pueden conseguir estos ingredientes. De pronto en un Pomona, pero los Pomonas son muy escasos, ¿sí? Pomonas que yo conozca, pues los hay por la séptima, creo que hay un Pomona, son muy pocos, ¿sí? Entonces, estos ingredientes no los vas a conseguir fácilmente por estos lados. Entonces, tendrías que hacer recorridos muy largos para poder conseguir estos ingredientes. ¿Sí me hago entender? sí, señor, profe, ya le entendí, ya le capté. ¿Sí? Entonces, dentro de los costos, tú vas a colocar transporte de productos. Entonces, vas a tener que aumentarle El a- costo, al costeo de la receta, le vas a tener que aumentar sí, señor. parte del transporte. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, le entendí muy bien, profe. ¿Sí? Entonces, eso va a aumentar el precio del plato. O sea, ¿Sí? entre más cerca uno quede para uno comprar los productos, pues mucho mejor, entre pocas comillas. Claro, Claro. claro. Y tú para poder montar de acuerdo a estos factores, tú tienes que tener en cuenta la idiosincrasia del sector. ¿Sí? Una cosa es como los italianos comen la pasta, Sí, otra claro. cosa es como nosotros los colombianos la comemos. ¿Sí? Y depende del sector, como usted lo está diciendo, como no, profe. A eso también le iba a preguntar ahorita. ¿Sí? Entonces, Entonces, los italianos cogen la pasta blanca porque ellos solamente la hacen con sal, aceite de oliva y laurel, nada más, ¿cierto? Sí, Si acaso señor. le echan orégano, ¿sí? Pero la pasta queda al dente y queda blanca. Y ellos hacen el ragut o hacen la salsa boloñesa y se la colocan encima y le rayan el queso, ¿cierto? En cambio, nosotros tenemos que mezclar todo. Si yo le paso un plato de esos a un italiano, me lo tira a los pies. Eso ¿Sí? sí es verdad, profe. Y si yo le paso a un colombiano, las pastas como las comen los italianos, me dicen que yo no sé cocinar, También. ¿cierto? Porque al Sí, colombiano señor. le gusta la pasta blandita, blandita, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, para poder uno, esa es la tipología de cliente, uno tiene que tener claro, es la idiosincrasia del sector, ¿sí? Ok. Y yo no puedo hacer una ensalada con rúgula, sino que la rúgula es amarga, ¿sí? Yo no puedo hacer una ensalada, una salsa pesto con piñones y todo lo que tiene una salsa pesto sabiendo que la gente no la va a consumir, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno va a montar un restaurante y va a diseñar menús diarios. Esto es para menús diarios, ¿sí? Que hay que tener en cuenta, porque igual cuando yo monto un menú a la carta ya es diferente. Ya el cliente escoge, ¿sí? Ya el Sí, cliente escoge lo que se va a comer. En cambio, en el menú diario es la sugerencia del chef. Entonces, el chef tiene que estar muy enfocado en la idiosincrasia, en el poder adquisitivo del sector, ¿sí? Porque yo puedo cobrar por unas pastas Alfredo, yo las puedo cobrar en Chapinero, las puedo cobrar en 35.000 pesos, ¿sí? Y me las van a pagar. Pero vaya usted cobre 35.000 pesos aquí por Sábado de las Américas, así se las van a pagar.
No, ¿sí? ¿Sí? Y que esas pastas van acompañadas con un vino blanco. Entonces, 35 de las pastas y el vino 15.000, ahí van 50.000 pesos para comerse unas pastas que dice uno, no, pero para eso yo las preparo en la casa, sí, ¿sí o claro, no? sí, claro, sale más económico. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno va a diseñar un menú diario. ¿De Ok, acuerdo? ok, ¿Claro? ¿Duda? sí. No, no, señor. Ya me quedó claro ese pedacito que tenía duda, profe. Muchas gracias. Ok, vamos con Felipe. ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? Edison, o Edison ya se me voló. No, todo bien, no entendí bien el tema. Ok, muchachos. Ahora vamos con el segundo documento. Ahora vamos a meternos en el cuento de los menús para buffet. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Igualmente, ojo, hacer un buffet, un menú para buffet, aquí es donde quiero hacerle una pregunta a ustedes para que me la contesten. ¿Cuál es el plato del menú de un buffet que representa al chef? ¿El plato fuerte? No. ¿La ¿Qué es lo entrada? último? ¿Qué es lo, qué? ¿La entrada? No. Ojo, nosotros estamos equivocados creyendo, recuerden que la gente se va, ¿cierto? Sí, Y, señor. y lo que le queda a la gente es lo último que se come. ¿Y qué es lo último que se come? El ¿Qué es lo postre. último? El El postre postre. dijeron por ahí. El postre es lo último que se come la gente. Y la gente se va, es con la idea que si el postre fue perfecto, la gente va a decir siempre qué comida tan deliciosa. Ese postre es lo mejor, ¿sí? Entonces ahí es donde está la marca personal y la imagen del chef, que debe cerrar el buffet con su mejor obra de arte, que es el postre. Empezando por ahí, ¿sí? Ok. Recordemos, recordemos que el postre es la marca del chef, pero, dicen adagios populares, si así como camina, Cocina. si así como cocina, camina, yo me le como hasta el pegado, ¿cierto? Sí, señor. Entonces resulta que dentro de un buffet, la entrada dice cómo va a ser la comida. Sin visita. ¿Sí? La entrada dice cómo va a ser la comida. Entonces, Ok, en la entrada, en la entrada, el chef debe utilizar toda su experticia artística para poder hacer una entrada. Por eso se llama entrada. ¿Sí? Cuando tú vas a una casa, tú miras la entrada. sí, señor. Si ves que la entrada está fea, a ti te da miedo entrar. Así por dentro esté la casa como una tacita. Por la sola imagen, recuerden que la primera imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, la entrada dice cómo va a ser la comida. Y el postre dice qué clase de chef eres tú. Entonces, todo el argumento artístico de un chef debe estar enfocado en la entrada. No entra. Saber manejar muy bien la entrada, porque es una entrada, no es una llenabobos. Que en eso nosotros nos cometemos muchos errores cuando hacemos un buffet. Que con la sola entrada la gente se llena y nos dejan el plato
casi completo. Y yo creo que a muchos les ha pasado cuando ha ido a reuniones donde sirven buffets, que muchas veces la gente se llena con los pasabocas y con las entradas y a lo último dejan la comida. ¿Sí? Nosotros en los buffets cometemos muchos errores, porque nosotros como no sabemos de vinos, en vez de dar vinos afrutados, damos vinos digestivos, por no saber. Entonces resulta que una persona, cuando empieza a tomar vinos digestivos, pues se les llena el estómago de azúcar. Y ese azúcar hace sentir llenura. Entonces la gente no come. ¿Sí? Y aparte que se emborracha muy rápido. Y después de que una persona esté prendida, pues no va a comer, porque el páncreas y el hígado van a inhibir el proceso de digestión. Entonces la persona va a sentir llenura siempre. Entonces, cometemos muchos errores cuando servimos pasabocas, cuando servimos vinos, sin saber cómo es que se deben de servir los vinos. ¿Sí? Sí, señor. Esos son claves para uno ir teniendo en cuenta en el momento del diseño de un buffet. Primero. Segundo, vamos con la entrada. Segundo, nosotros cometemos muchos errores también. ¿En qué sentido? No tenemos claro cuál es la capacidad de alimentación de un invitado. Y nosotros creemos que mucho es mucho. Y en un buffet no se maneja de esa forma. En un buffet se maneja la expresión del minimalismo. Menos es más. ¿Sí? Entre menos esté lleno el plato, más percepción de ansiedad genera el plato. ¿Me explico? Si yo preparo un plato bien armonioso, manejando la técnica del color, manejando la simetría del plato, manejando las alturas del plato, así sean porciones pequeñas, la persona se va a sentir a gusto. Muchas veces uno en un buffet sale atiborrado de comida, porque uno ve un plato lleno de arroz, un plato lleno de ensaladas, salsas para el arroz, salsa para la ensalada, salsa para el pollo, salsa para la carne. Esto no es una buena presentación gastronómica. Y eso cansa y eso aburre. Y la comida se vuelve lineal, se vuelve monotemática. Y al último se cansa uno de estar masticando. Ok. ¿Qué es lo más importante en el montaje de un buffet? Es manejar una buena carne, un buen acompañante y una buena ensalada de presentación. Ejemplo, yo puedo hacer un filet mignon con un espejo, no con un napado de salsa y no con un espejo. ¿Sabemos la diferencia entre napar y espejo? Edison, Felipe, ¿saben la diferencia? ¿Qué es napar y qué es un espejo? David. No, profe. Muy bien la definición, ¿Cómo, David? pero sé que el espejo va montado. Sé que el espejo ya es un poquito más como así en forma redonda y encima va la proteína, pero es muy poquita salsa. Ok, el espejo es una difuminación de una salsa suave, leve, ni muy espesa ni muy líquida, ¿sí? Debe ser una salsa que se adhiera al producto, que contraste el color del producto. Si yo voy a hacer un roast beef, voy a hacer un chateaubriand, voy a hacer un steak para servirlo, un steak a las 3 pimientas, o un roast beef, un chateaubriand, o un filet mignon, pues la carne es roja. Entonces yo tengo que contrastar esa carne con un espejo de otro color, ¿sí? Sí, O tiene señor. que ser un color más profundo. Por ejemplo, yo puedo hacer un chateaubriand
con un espejo de remolacha. Yo puedo hacer un chateaubriand con un espejo de salsa florentina. Cuando hablamos de salsa florentina es porque utilizamos espinaca, que nos da un color verde. Si le agregamos crema de leche, nos da un verde clarito. Es un color hermoso. Con esa salsa florentina es que se hacen espaguetis en Italia, que se llaman espaguetis a la florentina. Yo puedo hacer una mornay, puedo hacer una nantúa, puedo hacer una cardinal, puedo hacer una salsa de naranja, una salsa de pimienta en forma de espejo para contrarrestar el color de la carne. Puedo hacer unas papas chateau, puedo hacer unas papas torneadas, puedo hacer unas papas dice, puedo hacer unas alumet. Cualquiera de ese tipo de papas las puedo llevar a la crema, las puedo llevar al horno y acompañarlas con una salsa, con una ensalada de 3 lechugas, rúgula, romana verde, romana roja, y le agrego simplemente cebolla cabezona roja y una pimienta base, una vinagreta base. Ese sería un plato. ¿Sí? Sí, señor. Cuando yo hablo de napar, quiere decir de que el error que comete todo el mundo, que le echa la salsa por encima de la carne. Eso no se debe hacer. Ese es el error más grande que cometen muchos chefs. Napar la carne. O sea, le cambian el rostro. Es como si uno le diera pena tener la cara que uno tiene y uno saliera a la calle a toda hora con máscara. Es lo mismo. ¿Sí? Es quitarle fuerza, es quitarle carácter al producto principal, que sería la proteína. Eso en cuanto a un montaje de esta forma para un buffet. Ahora, si a mí me piden 2 carnes, ¿cómo voy a combinar yo las 2 carnes? ¿Cómo las voy a combinar? ¿Cuál va a ser el producto principal? ¿La de res o la de cerdo? ¿O el cerdo o el pollo? ¿O la res o el pollo? ¿Cuál de las dos va a ser la principal? Entonces hay que manejar un porcentaje de gramos en cada carne para saber cuál es la principal. Pero si son dos carnes, no pueden pasar del total de la proteína del día. ¿Sí? A veces la gente no tiene en cuenta eso y hay que recordar que la digestión de la carne de res dura 72 horas en el cuerpo. ¿Sí? Sí, entonces, yo no puedo hacer en un buffet de medianoche carne de res con cerdo. Yo tengo que tratar de combinarla con un rol de pollo, con una galantina de pollo, con un relleno de pollo, ¿sí? Para suavizar la digestión. Pero si yo le agrego carne de res y cerdo, pues estoy jodido. Estoy jodiendo a la gente. Y téngalo por seguro que esa gente va a llegar a la casa con una llenura, ¿sí? Que si les da por tomarse sus tragos en la casa y hacer el amor, al otro día van a encontrar 2 muertos en la casa. Entonces, hay que tener en cuenta muy... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué van a encontrar 2 muertos? Perdón, ¿qué le... ¿Por qué razón? Porque cuando tú consumes carne de res en la noche, esa carne de res, en análisis químico que hizo usted cuando vio química conmigo, la carne de res tiene magnesio, tiene zinc, ok, sí. tiene fósforo, y esos son gases nobles, ¿cierto? Señor. Y si tú le agregas un etanol, como es el alcohol que tiene el vino, ¿qué hace? Es de la parte del Perú, de la parte andina de acá. ¿Cómo? Entonces, si usted le agrega un vino, o sea, el etanol, le agrega el etanol que tiene el vino, se lo agrega al magnesio, al zinc, al fósforo, pues va a llenar a la persona de gases. Cuando la persona se llena de gases, esos gases empiezan a expandirse por todo el cuerpo y empiezan a presionar los pulmones y empiezan a presionar el corazón. Entonces la persona va a tener dificultad respiratoria y va a tener dificultad cardíaca. Y es muy posible que por el esfuerzo físico de estar moviendo las caderas, de estar en la contracción muscular,
pueda sufrir un espasmo pulmonar y le puede ocasionar un paro cardiorrespiratorio. Uf. ¿Qué pasó, David? No, pues me quedé pensando para la próxima cuando haya un buffet. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. Edison, Felipe Gómez, Felipe León, David, ¿qué preguntas tienes? Esta chica no la escucho. ¿Cómo es que se llama? Erika. Se conecta, pero no la escucho. Entonces, en ese caso uno ¿qué puede dar entonces? ¿Cómo, David? Para no dar el vino, ¿qué se puede dar? ¿Qué clase de vino o qué clase de bebida se puede dar? David, normalmente cuando uno va en un buffet va a dar vinos, tiene que dar vinos digestivos. En ese caso se dan vinos semisecos que no sean jóvenes, ¿sí? Okay. Normalmente se dan vinos digestivos que tengan mínimo 5 años de añejamiento. Añejamiento. Sí, ¿Sí? señor. Porque si tú das vinos jóvenes afrutados de último, pues esos vinos todavía tienen mucho etanol, porque son jóvenes, porque apenas tienen 2 años, ¿sí? Entonces Sí, todavía tienen una gran concentración de etanol y de gases. y de por sí eso es lo que se está usando casi ahorita. Vinos jóvenes. Por costos y porque de pronto digamos que los vinos jóvenes pues son más aromáticos, ¿sí? Y eso también juega una parte importante en lo emocional, en lo sensorial, ¿sí? Los vinos jóvenes, los vinos afrutados, ¿sí? Okay, profe. Pero cuando son vinos especiados, ahí es donde se viene ya a complicar, porque cuando ya son vinos especiados es porque tienen un añejamiento, porque tienen una digestibilidad que deben de ser captados de una mejor forma. Y tú lleno por una comida bastante abundante, no vas a poder disfrutar un vino añejado, ¿sí? Que esa es la idea del Che con el postre. Yo puedo terminar mi buffet con una panacota. Yo puedo terminar mi buffet con una panacota y un Shiraz, un Carmener, un Sauvignon Blanc, o sí. Yo puedo terminar un tiramisú, puedo hacer un postre, un crème brûlée, puedo hacer un crème brûlée y terminarlo con un Carmener, ¿sí? Sí, okay. Entonces hay una conjugación de añejamiento con el crème brûlée, ¿sí? Que es bastante cremoso y es bastante agradable, ¿sí? Porque, y obviamente si uno hace el crème brûlée con menta, imagínense ustedes un crème brûlée con un olor y sabor a menta, es espectacular. Y si lo termina con un Carmener o un Sauvignon Blanc, pues mejor dicho, vas a quedar como un héroe, vas a quedar como un ídolo. ¿Va a colorear esto o no? Preguntas hasta ahí, muchachos. No, mija. Tía, no. Ok, ahora vamos a mirar cómo se monta un buffet. ¿Cuál es el orden gastronómico de un buffet? Primero van los aperitivos, o sea, los tragos frescos, las bebidas frescas, los cócteles frescos. Dentro de esos aperitivos hay tragos amargos, ¿sí? Entonces, normalmente uno puede ofrecer un vino tinto seco, no semiseco, sino seco. ¿Por qué razón? Porque el vino seco limpia el paladar y ahí resalta las pupilas gustativas y esto hace que la persona perciba mejor el sabor de lo que va a consumir. Es siempre sabores amargos o vinos secos. Uno puede también, antes de comer, ofrecer un brandy. Sería perfecto. Un brandy o un coñac, porque el brandy y el coñac
por su destilación tardía, ellos ofrecen una disminución en el ritmo cardíaco y hacen que el sistema digestivo perciba más los sabores y los olores. Entonces, un brandy antes de un buffet sería perfecto. Un coñac, pues, obviamente, pero es que una botella de coñac está en 1.200.000, 1.500.000, entonces uno no se ha podido ofrecer ni coñac ni brandis finos en un buffet. Sí, claro. Eso por ese lado. Entradas. Las entradas no pueden pesar más de 80 gramos. A veces nosotros tenemos acostumbrados que dar una arepa ¿con qué? Con pico de gallo, con guiso, ¿sí? Eso no, porque yo con solo comerme 2 arepitas y un guiso, con eso ya uno se llena. Entonces, normalmente las entradas son muy sencillas, pero deben de ser muy bien confeccionadas. Yo puedo servir unas vermicelli en una canasta de queso parmesano, ¿sí? Con una salsa de un pesto. Entonces sería una entrada perfecta. Unos camarones gratinados en salsa de naranja. Nunca ofrecer de entrada productos dulces, porque los productos dulces llenan inmediatamente. Entonces las entradas no pueden pesar más de 80 gramos. El plato fuerte no debe de pesar la proteína máximo 180 gramos cuando es una sola proteína. Cuando son 2 proteínas, no pueden pasar de 150 gramos las 2 proteínas. Las harinas y verduras no pueden pasar de 80 gramos. Mínimo 50, máximo 80 gramos. Y el total del plato no puede pasar de 350 gramos. Y a veces nosotros llenamos los platos con arroz, con pan, con puré de papas, con verduras, con ensalada de verduras, con carne, ¿sí? Eso es mucha comida para un buffet. Además sale muy costoso. Perdón, profe, ¿me puede repetir después de las 2 proteínas lo de los carbohidratos que lleva ahí? O sea, los carbohidratos no pueden pasar de 80 gramos. La proteína máximo cuando es una sola, 180 gramos. Los acompañamientos, cuando son harinas, no pueden pasar de 50 gramos. Cuando son verduras o frutas, no pueden pasar de 80 gramos. El total del plato no puede pasar de 380 gramos. El total del plato. Llámese Okay. 2 carnes con acompañamiento y una harina o unas verduras, o llámese una sola carne, ¿sí? Hay buffets que lo hacen con 3 carnes, ¿sí? Pero Sí. eso ya el gramaje es diferente porque ya son láminas. Por ejemplo, yo puedo hacer un roast beef. Ustedes saben que un roast beef es una carne que se lleva a la parrilla o se hace al horno y se sirve frío. Son láminas de roast beef frías. Puedo hacer una terrina de cerdo y puedo hacer una galantina de pollo. Como son 3 carnes, pues son 3 preparaciones en 3 cortes diferentes, ¿sí? Y eso no puede pasar de 180 gramos cuando van las 3 carnes. O sea que, perdón, profe, es que a mí pues, si es que yo he tenido y he estado en el buffet, entonces cuando dan esas 3 carnes, dan siempre, por lo general, dan es pollo, pescado y carne, ¿no? Y la dan casi gruesa. Sí, obviamente. Y lo que pasa es que, digamos que estamos hablando lo gastronómicamente, ¿no? Okay, profe. Estamos hablando gastronómicamente. Digamos que la proteína no puede pasar de 180 gramos. Entonces, tú vas a dar carne de res, carne de cerdo, carne de pollo. De las 3 carnes, o tú puedes dar carne de cerdo, carne de pollo y puedes dar pescado, ¿sí? Sí, sí. Pero ¿qué clase de pescado? Obvio. Porque no te puedes salir de la línea de lo que estás ofreciendo. Me explico. Si tú vas a ofrecer carne blanca de pollo, carne de cerdo y pescado, la carne de pescado tiene que ir al unísono con el pollo. ¿Qué quiero decir? El pollo tiene más proteína que el cerdo.
Y Sí, aparte de que tiene más proteína, eh, es más degradable el pollo que el cerdo, ¿sí? O sea, hay un proceso de digestión más rápido en el pollo que en la carne de cerdo, puede ¿sí? ser. Sí, señor. Entonces, tú no puedes mezclar carne de cerdo, carne de res y pescado. Ok, ¿Por qué razón? Porque es que la carne de cerdo y la carne de res tienen poca digestión. Es más demorada, es más lenta la digestión, ¿sí? ok, Entonces, tú cuando vas a montar tres carnes, tienes que montar una carne fuerte y dos que sean similares, ¿sí? Para contrarrestar la digestión de la carne de res. Entonces, si tú vas a montar carne de res, montas pollo y montas un medallón de atún o un medallón de salmón, ¿sí? ok. No, Eh, pero no pero- puedes montar, pensemos, y piénsenlo de esta forma. Tú vas a montar tres carnes, entonces vas a montar un medallón de filet mignon, sí, ¿cierto? Vas a montar una suprema de pollo, ¿cierto? En medallón, ¿cierto? sí, señor. Y me sales con un bagre, un medallón de bagre, pues es como yo le digo, bueno, ¿y este chef qué es lo que está pensando? Me tiene carne fina en el pollo, en la carne de res y me termina con un bagre, sabiendo que el bagre es un pez rastrero, es un pez carroñero, Ok, ¿sí? sí, Entonces, señor. tú no puedes bajar la línea de calidad. Entonces, si tú vas a montar un filet miñón, vas a montar una suprema de pollo, pues lo mínimo que tú puedes montar es un filet de salmón, Mm, ¿cierto? bien, sí, señor. ¿Sí, sí me hago entender? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando vas a montar tres carnes. Pero hay que mirar también el buffet si es en el día o si es en la noche, ¿sí? Mm, Y ok, mucha gente no te va a comer pescado en la noche, sí, obvio. ¿sí? Otra pregunta, profe. Sí, 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 señor. Otra pregunta. Cuando uno hace, digamos, un buffet con tres carnes o dos carnes, ¿alguna de las dos tiene que llevar salsa por obligación? Sí, claro. Pero la salsa tiene que jugar con las dos carnes, Ok. O sea, las ¿sí? tres carnes no pueden salir con salsa diferente No, o no, 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 porque eso sería una bomba. Eso sería una bomba. ok, profe. ¿Sí? No, tú montas una que conjugue con dos, ¿cierto? Sí, Y la otra tiene que conjugar con los demás elementos. O sea, tú vas a montar, ejemplo, carne de res, pollo y pescado. La salsa del pescado debe servir para el pollo, porque es la misma figura, ¿sí? ok. Sí, ¿Sí? señor. Y el cerdo y la res puede ir en un espejo, simplemente en un espejo, ¿sí? Que ese espejo te sirva para la ensalada o te Ah, sirva para el acompañamiento. vale, profe. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, le entiendo. Ok. Acompañamiento. Luego tenemos, anteriormente se decía que gastronómicamente el vino tinto era para las carnes rojas, el vino blanco para las carnes blancas, ¿cierto? Sí, señor. Y el vino madeira o los vinos especiados eran para los pescados. Pero esa temática de gastronómica ya cambió. Eh, por ejemplo, la champaña va bien con cualquier clase de carne, ¿sí? Y ahorita, hoy en día, se puede acompañar una carne roja con un vino blanco y se puede acompañar una carne blanca con un vino tinto, ¿Por qué la dependiendo, champaña va con todas las carnes, profe? por lo que es un vino que tiene dos destilaciones, entre el vino tinto y el vino blanco, y a eso se le agrega un efervescente, ¿sí? Entonces el efervescente hace que pueda compaginar, se pueda mezclar con cualquier clase de De carne. nutrientes de las carnes, Ah, ok. ¿sí? Por eso es que la champaña suelta burbujas, porque tiene un efervescente, ¿sí? Ok. Ok.
Como le decía, los postres. El postre no puede pasar de 100 gramos. A veces uno va piensen ustedes en esto, uno va a un buffet y le sirven a uno postre y torta. ¿Sí? Entonces, si yo como chef voy a diseñar la torta, voy a preparar la torta, de acuerdo al buffet que yo vaya a montar, así mismo tengo que montar la torta, la tengo que preparar. O tengo que decirle a la persona que va a hacer el evento, que le diga a la persona que va a diseñar la torta, cómo quiere usted que sea la torta, para que no te dañe el buffet. Ok. ¿Sí? Sí, señor. Tú dices, bueno, yo también voy a hacer la torta. Entonces tiene que hacer la torta en forma de postre, ¿sí? Para darle el toque final al buffet, ¿sí? Ok. Porque es muy triste uno ver que le sirven, por ejemplo, un brownie de postre con helado y luego le terminan a uno con una torta de chocolate dura, ¿sí? Sí, O a señor. veces le dan a uno un postre tres leches y le terminan a uno con una torta de helado, ¿sí? Entonces, ahí es donde tú como chef muestras tu calidad. Si no vas a dar postre, porque hay torta, entonces la torta tiene que ser el postre del buffet. Sí, señor. Y si tú vas a dar postre y torta, los dos tienen que conjugarse para que ninguno de los dos se traicione. ¿Sí? Ok. ¿Claro está ahí? Sí, señor, entendido. Ok. Luego tenemos los push café, que ya son unos buenos digestivos para terminar una comida. O sea, tú puedes, después de que sirves el postre, después de que termines la torta, para finiquitar y que todo el mundo lo saque en hombros, pues puedes ofrecer un push café. ¿Sí? ¿Qué es un push café? Pues son cócteles que tú haces a base de café. Entonces tú puedes hacer digamos, puede ser un Ocean Blue y le agregas café. Pues, ¿cómo puedes hacer un Ocean Blue? Pues, digamos, tú coges vodka, primero coges limón, azúcar y maceras el limón con el azúcar, le agregas hielo, luego le agregas el vodka y luego con una cuchara le vas agregando el combier azul. Le agregas el combier azul y por último, goteado, le agregas un café, un café express. ¿Sí? Ok. Y eso es un push café. Y eso es digestivo y con eso tú, mejor dicho, cuando termines, todo el mundo te va a aplaudir y todo el mundo te va a sacar en hombros. Muy buen consejo. Ahora, cuando vamos a hacer un buffet a escala general, entonces tenemos cuál es el orden gastronómico, para que lo tenga en cuenta. Primero, ¿cuáles son los primeros platos que se sirven en un gran buffet? Se sirven los entremeses fríos, o sea, entradas frías. Luego siguen las sopas, calientes o frías, dependiendo de la temporada. Si es una temporada de verano en Europa, digamos, pues se sirve una crema de tomate, una crema de aguacate, ¿sí? Una sopa fría. Si es en temporada caliente, si es en temporada caliente, si es en temporada fría, pues vas a servir sopas calientes, ¿sí? Muy suaves. Una crema de cebolla, una crema de champiñones, una crema de espárragos, una crema de zanahoria, etcétera, etcétera. Y luego los entremeses calientes. Ahí tú te das cuenta, primero juega con los entremeses fríos, o sea, vas llevando en escala al cliente. Primero lo sube, luego lo baja. De un plato frío lo llevas a un plato caliente y de un plato caliente lo vuelve y lo baja a un plato frío, ¿sí? Para ir regulándole la temperatura del sistema digestivo. Ese es el primer juego que se hace con el cliente. Luego vienen los platos fuertes.
Entonces, entre los platos fuertes, primero se sirven las harinas, o sea, yo paso con el plato y lo primero que yo cojo, o lo primero que está montado en el buffet, son las harinas, o sea, los panes, las tostadas, las galletas, eh, los palitos de queso, etcétera, etcétera, la harina que usted quiera montar, o las papas chateau, o las papas torneadas, o espaguetis, vermicelli, bueno, lo que usted quiera de harinas. Farináceos, tú puedes tener un arroz oriental, un arroz basmati, un arroz árabe, o un arroz chino, puedes tener un arroz africano, un arroz paisa, ¿sí? Como farináceos. Luego vienen los pescados y mariscos. Entonces la gente va escogiendo harinas, unas papas chatón, farináceos, puede coger un poquito de arroz o puede coger un poquito de espaguetis vermicelli, que son bien delgaditos. Cualquiera de los dos o puede coger los dos, depende del hambre que tenga la persona. Luego vienen los pescados y mariscos. Pueden haber ostiones, pueden haber camarones, pueden haber langostinos, pueden haber muelas de cangrejo, pueden haber tentáculos de pulpo, puede haber pota de calamar, etcétera, etcétera. Cualquier clase de pescado, puede haber salmón, róbalo, mero, atún, cualquier clase de pescado azul. Mariscos, pues los que ya le nombré. Luego vienen las carnes de ave, puede ser faisán, codorniz, perdiz, puede ser pavo, puede ser pollo criollo, puede ser pollo de cultivo, puede ser gallina, etcétera, etcétera. Luego vienen las carnes. Dentro de las carnes puede ser carnes de monte o carnes de casa o carnes de corral. Por ejemplo, carnes de corral, la res y el cerdo. Carnes de monte o carnes de casa, puede ser venado, puede ser chivo, puede ser cabra, puede ser conejo, etcétera, etcétera. Luego vienen las verduras y ensaladas, que es lo último que sirve la persona. Entonces hay que saber distribuir muy bien el buffet para que la persona vaya llevando un ritmo nutricional. Eso tiene que estar bien balanceado, esto tiene que estar bien porcionado para que el buffet no pase de 500 gramos el plato. Y por último, pues tenemos lo que son los quesos y los postres, ¿sí? Que normalmente pues en un buffet la gente no consume queso, pero muchas veces el queso sirve para acompañar el postre y para acompañar el vino. Ese es el orden gastronómico de un buffet. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. Perdón, profe, ¿cuál fue la última que dijo? ¿Quesos y qué más? Quesos y postres. Ok. Ese es el orden gastronómico de un buffet. Cuando uno a uno lo contratan para diseñar un buffet para una empresa. Entonces, esa es la forma de montarlo. ¿Sí? Ese es el orden gastronómico. ¿Por qué es de esa forma? Pues porque eso es lo que va llevando al usuario, al comensal, a que mire qué es lo que le conviene, para que mire qué es lo que le gusta, para que mire qué es lo que más lo satisface y puedan escoger de entre toda esa variedad, sin que se rompa la cadena del buen gusto, sin que se rompa la cadena del valor nutricional de los platos. Muchachos, preguntas hasta ahí. No, profe. Pues parece que el único que está en clase es usted, David, porque Edison ni más. Felipe León no contesta, Felipe el otro tampoco. Profe, Profe, es que me da pena. ¿Por qué le da pena, Edison? ¿De qué le da pena? Si no entendió, No, todo está bien. Es que soy un poco tímido, qué pena. no, yo sé que usted es un poco tímido, Edison, porque pero entonces uno debe preguntar, la timidez hay que dejarla en la casa. ¿Y así ustedes con las mujeres también? No, profe, bye. ¿Cómo les pareció la clase, muchachos? no, bien, bien, va bien, profe. Profe, una pregunta de lo que estaba hablando ahorita. Pues yo en los lados que he estado y se ha montado así los buffets, como usted dice, ahí montan unas mesas, se monta una mesa principal, ¿no?
Y ya lo Sí. que dice, lo que usted dice, lo de los panes y eso van como en mesas auxiliares. O cómo va repartido la cuestión cuando uno está en el montaje de eso. Depende, David, depende de la clase de chef que usted sea. Tú puedes montar sobre una cadena. Igualmente, pues esto se ve en lo que es mesa y bar y etiqueta y protocolo, ¿no? Sí, sí, Igualmente, sí. pues, yo no doy esto allá en la Unigermana, pero hay unas formas de montajes de mesas, ¿sí? Ah, ok. Entonces, hay montaje buffet en línea sencilla, hay montaje de buffet en línea doble, hay montaje de buffet por islas, hay montaje de buffet por estaciones, hay montaje de buffet por bloques, ¿sí? Sí, Entonces, señor. depende de la calidad de chef que usted sea, depende de los conocimientos que usted tenga. Entonces, usted Ok. dice, yo voy a hacer un montaje de línea sencilla. ¿Qué quiere decir? Línea sencilla quiere que usted sobre un mismo mesón monta todo el orden gastronómico, pero en diferentes alturas, donde usted quiere representar y quiere mostrar los productos principales, ¿sí? Entonces Ok. usted puede montar, digamos, los entremeses fríos, los puede montar bajos, luego monta los entremeses calientes, los monta altos, luego la sopa las monta a media altura, y usted va jugando con las alturas para que la gente vaya visualizando qué es lo que usted quiere mostrarles. Lo mismo que en un plato. Usted monta por alturas porque usted quiere mostrarle al cliente cuál es el ritmo de su plato. Lo mismo en un buffet, cuál es el ritmo. Quiero que usted quiere que la gente pruebe, ¿sí? Así se le ofrezca de todo. Pero de pronto usted quiere que la gente mire más su salmón, ¿sí? Entonces usted lo monta alto, ¿sí? Con buena decoración. Y luego quiere que la gente se dé cuenta que la carne también está a la par del salmón. Entonces tú lo puedes montar más abajo, pero con más decoración y con más presentación. ¿Sí me Ok. hago entender? Sí, señor. Todo depende como usted lo quiera montar. O sea, que O, con respecto, perdón, profe, que le interrumpa, con respecto a eso que usted está diciendo, no sería aconsejable montar un arroz en el centro de un plato. no, no, no. El arroz por lo general se monta al comienzo, ¿sí? Porque la gente puede descartarlo, ¿sí? La Sí, gente digamos que cuando usted va a un plato, cuando usted va a un buffet, normalmente, ¿qué es lo que queda en el plato? el Siempre arroz. queda el arroz o el pan, Sí, señor, cómo no. ¿sí? Entonces, a eso siempre se le da menos altura, ¿sí? Ok. Se le da menos altura. Entonces, yo puedo colocar bases y, por ejemplo, donde va el arroz, yo hago una base bajita. Y la gente sabe que hay arroz, pero la gente dice, no, pero es que si aquí yo me estoy comiendo unos langostinos en una canasta de parmesano con unas salsas naranjas, para luego comerme un poquito de arroz y luego mirar que hay una crema de champiñones que es deliciosa, pues me como la canasta de parmesano con langostinos y me como la crema de champiñones. ¿Y arroz para qué? Si la canasta de parmesano me está dando el mismo valor del arroz. ¿Sí me hago Sí, entender? sí, Entonces uno cómo no. tiene que jugar con, por eso se llama orden gastronómico. Esa es la experticia que debe tener un chef cuando vaya a montar un buffet. Ok, profe. ¿Sí? Sí, Ok, señor. muchachos, pues esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado, pues chévere esto que fuera pues, presencial, ¿no? Para poderles explicar Claro, bien, profe. ¿no? Para poderles explicar bien. No, además ahorita que se viene la cuestión de montaje de platos. Eh, Porque les tengo que, igualmente estoy llegando a conseguirme un tablero acá para que hagamos la clase como más presencial, ¿sí? Para que ustedes activen sus pantallas, yo activo el computador de forma que ustedes me vean como diseñándoles en el tablero el plato y explicándoles todo eso. Sí, claro, profe, porque usted sabe que son los colores y ya lo que usted dice ahorita, las alturas y por lo menos en mi parte, eso es lo que más me hace falta, ¿verdad que sí? Sí, entonces, pues Porque muchachos, pues, uno cocina y uno monta pues sus platos y todo, pero pues ya con más conocimientos, como usted dice, pues uno ya se puede pulir más. Que exacto, no le den tan duro a uno en las críticas cuando uno monta una foto. exacto, sí. Y les voy a explicar truquitos. Y ustedes no sean bobos. Cuando ustedes vayan, vean, muchachos, cuando
ármese en una caja, así sea de cartón, firme, ¿sí? Sí, Y colóquela, y colóquela en papel negro, o un trapo negro, usted llena con un trapo negro, ¿sí? sí, señor. Y consígase en un mantel negro, ¿sí? Y, y si pueden, le pueden instalar una especie de bombillo de pila a la caja. Y cuando ustedes monten sus platos, metan el plato en esa, en esa caja y tómenle la foto de ese plato. O sea, yo tengo que decirles cómo se toma la foto para que le den el perfil al plato de que se vea, no se vean ciertos errores que uno comete, sino que se vea el perfil del plato en tercera dimensión. Y cuando ustedes lo vean por Facebook, todas las cosas digan, uff, cómo se ve de rico ese plato, ¿sí? Porque es que hay que saber tomar los ángulos, hay que saber tomar la luz, ¿sí? Sí, claro. Hay que jugar con la luz y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, si tú montas el plato en la mesa de la cocina de la casa, a la luz que es normal, pues van a haber muchos contrastes de brillo, de muchas cosas. Entonces el plato va a salir siempre como opacado, ¿sí? Sí, señor, ok. Y ojalá consigan ustedes un poquito de nitrógeno líquido y cuando vayan a hacer el montaje, échenle, coloquen un poquito de nitrógeno líquido en agua y ustedes ven que sale el humo, ¿sí? Sí, sí, Y es como si el plato estuviera, como si el plato estuviera vivo, oh, buena idea, profe. ¿sí? Entonces uno ve que del plato va saliendo humo, ¿sí? Entonces la gente de una vez piensa, uff, este plato como se ve rico, como está como se ve de caliente, ¿sí? Entonces uno tiene que conjugar con todo eso en los montajes de los platos. Ok, Lo que profe. pasa es que eso o sea, yo siempre he querido hacer todas esas prácticas allá pues las quería hacer allá en cocina, pero como es que la clase es tan cortica, Ah, no da tiempo para nada de eso, ¿sí? Pero eso lo pueden practicar ustedes en sus casas, entonces, y sí, yo les voy claro. dando sus tips para que los vayan desarrollando, ¿ok? Ok, profe. Bueno, muchachos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase No, muy buena, profe. Muchas y pues gracias. nos vemos el jueves. David, el correo que yo le envié con ese link de una encuesta para que se lo envíen a sus compañeros para que dirigencien esa encuesta, ¿vale? Vale, profe. Sí, señor. Ok, muchachos, entonces un abrazo para ustedes. Por favor, se cuidan. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo y gracias por su participación de Listo. la clase. Ok, profe, lo mismo. Dios lo bendiga. Muchas gracias por todo. Bueno, chao, muchachos. Listo. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.